agradecer la oportunidad de venir a compartir con ustedes en el contexto del Chile Day, así que gracias por la oportunidad de esta conversación. Además, en el caso de la CMF nos encontramos en el contexto específico institucional de lo que es nuestra planificación estratégica institucional para los próximos 4 años. Así que justamente estamos en esa fase y hemos ido construyendo diálogos con el sector privado, con la sociedad civil, justamente en el contexto de esa planificación, mirando un poquito hacia adelante, ¿no? De cuáles van a ser los desafíos, oportunidades que tenemos, ¿no? como CEMEFE. Como bien dices tú, tenemos una multiplicidad de ámbitos bajo nuestra competencia, no solamente respecto de la multiplicidad de instituciones, bajo nuestra fiscalización, sino que también respecto a nuestros objetivos, porque también hay que tener en mente que la Comisión para el Mercado Financiero tiene un triple objetivo que balancear, ¿no? Uno es el prudencial propiamente tal, que tiene que ver con una mirada de los riesgos, y la sostenibilidad y la solvencia de las instituciones bajo nuestra competencia, pero también tiene un pilar de conducta, que justamente lo mencionabas tú, ¿no, Alberto?, respecto de cómo tenemos transparencia en el mercado, cómo tenemos un trato justo hacia el cliente financiero, y en ese sentido tenemos también ese mandato dentro de la misma institución. Y un tercer mandato que tiene que ver con el desarrollo de mercado. Por lo tanto, tenemos múltiples instituciones y con este triple objetivo, donde al final del día entre ellos se interconectan de conducta, porque no vamos a tener un sistema solvente de conducta, cómo tenemos transparencia, no vamos a tener una buena atención hacia el cliente financiero, y en ese sentido tenemos también si es que las instituciones dentro de la misma y se va a lograr responder. Y un tercer mandato que tiene que ver con el desarrollo y tampoco, por lo tanto, tenemos múltiples instituciones que están de objetivo, donde al final del día entre ellos se interconectan de conducta, porque no vamos a tener un sistema solvente y al mismo tiempo tener una mirada de transparencia, no vamos a tener una buena atención hacia el cliente financiero, y en ese sentido ahora en ese contexto hemos también mirado hacia el futuro, teniendo presente de múltiples instituciones donde al final del día se encuentran entre ellos un pilar de conducta global. No vamos a tener, yo creo que ahí estamos pasando por un momento que no vamos a tener una buena atención hacia el cliente financiero, ahora hemos también mirado hacia el mundo en general con la crisis del COVID. A nosotros nos pilló además después del estallido social, que ya teníamos un desafío como país importante. Después a esto se le sumó el tema de la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, y hacia adelante todavía tenemos desafíos que tienen que ver con un crecimiento que se ve que va a ser lento, inflación que ha costado desinstalar. Por lo tanto, tenemos un contexto macro, sociopolítico, local, global, complejo. Pero el sistema financiero en Chile ha sido resiliente y yo creo que esa es una cosa que hay que mirar con atención, ¿no? Y que tenemos que ver hacia el futuro cómo continuamos siendo resilientes frente a eventos que sabemos que se pueden presentar y que la historia nos muestra que pueden venir de la más diversa fuente, ¿no? Y en ese sentido, la coordinación que hubo entre las autoridades del sistema financiero durante el estallido social y después lo que fue la crisis del COVID, yo creo que nos deja una lección importante respecto de la necesidad de esa coordinación y de las medidas que se tomaron para lograr que el sistema financiero efectivamente respondiera de una forma tal en que se transformó en un mitigador de los impactos de una crisis que venía desde una fuente distinta. No era en esta ocasión, a diferencia de la crisis financiera global, no era el sector financiero el epicentro de la crisis, sino que al final del día se transformó también en un mitigador y que ayudó de alguna manera a ir saliendo adelante, ¿no? Y eso fue también gracias a, obviamente, la forma en que se comportó tanto el sector privado como el sector público y de manera coordinada. Y yo creo que ese tipo de cosas entonces hay que fortalecer hacia adelante. Y hemos estado trabajando como Comisión de Mercado Financiero en el Consejo de Estabilidad Financiera, reforzando nuestros mecanismos de gestión de crisis, tanto interna como de manera coordinada. Y yo creo que esa es una lección a sacar adelante porque efectivamente eventos futuros pueden venir, eso hemos aprendido, y es importante mantener la resiliencia. Y en ese sentido, sí, claro. Para ayudar en la coordinación institucional pública, creo que eso es evidente, creo que es una fortaleza de Chile en comparación con los países de la región. La coordinación con el mundo privado también tengo la impresión que es una fortaleza.
La pregunta es si desde la CMF tiene la percepción que es una coordinación institucionalizada o todavía depende de la interacción personal y más personal. Yo creo que efectivamente tenemos ahí un trecho. De hecho, parte de nuestra conversación en la planificación estratégica ha tenido justamente ese foco de tener un diálogo más permanente e institucional con el sector privado. Y ahí tenemos un desafío, porque ¿cómo eso se lee? Nosotros como reguladores tendemos a mantener mucho la distancia. Cada vez que alguien me dice, quiero conversar contigo, le voy a la pasada. Bueno, ley de lobby, pídame la reunión y que quede transparente, ¿no? Y en ese sentido, el construir un diálogo que permita que guardemos la distancia necesaria entre regulado y regulador, pero que al mismo tiempo fluya el diálogo, es súper importante. Y yo creo que tenemos que encontrar un camino para institucionalizarla, porque yo creo que todavía depende mucho de las personas. Yo creo que nos ayuda el tener una ley de lobby donde efectivamente quede todo transparente, pero al mismo tiempo hay que generar un canal que eventualmente pueda ser más proactivo de parte del regulador, porque hoy día es muy de respuesta, ¿no? O sea, si se pide cita, uno los atiende, pero no está institucionalizada una forma proactiva desde el regulador para poder generar un diálogo con el sector privado. Y yo creo que eso podemos encontrarlo. Ahora tenemos nuestra nueva política de normas, porque al final nuestra parte fue una parte de nuestra interacción con el sector privado a través de la normativa, donde tenemos un sistema de consulta ya súper instalado, ¿no? En que se hace consulta pública de las normas. Pero el hacer consulta pública de las normas todavía puede ser insuficiente en algunos casos. Y tenemos entonces, dentro de nuestra política, la generación de mesas de trabajo, cuando haya normativas que sean más complejas, como una forma de generar este diálogo, guardando lógicamente los roles de cada uno, pero que permita a la norma salir de una forma tal en que mejor logre los objetivos que esa norma persigue. Y por ejemplo en el caso FinTech va a ser sumamente necesario, ¿no? Porque la ley FinTech es una ley compleja, que es innovadora por esencia, y por lo tanto vamos a estar normando cosas que nunca han sido normadas y respecto a una industria que está creciendo y cambiando, ¿no? Entonces en ese caso, por ejemplo, vamos a instalar estas mesas de trabajo que son importantes. Pero pueden haber otras formas, por ejemplo, los temas de desarrollo de mercado. No basta solamente con tener la mesa para desarrollar una norma específica, ¿no? Sino que eventualmente puede ser un diálogo para adelantarnos a cuáles eventualmente puedan ser las necesidades del mercado y de las personas al final del día. Porque hay que entender que el sistema financiero al final tiene una función que es darle servicio a las personas. Entonces, el desarrollo del sistema financiero no tiene que ver con el desarrollo per se, sino que dar una mejor atención a lo que las empresas y las personas necesitan. Y yo creo que eso es lo que tenemos presente desde el lado nuestro como regulador. Y lo que las personas necesitan necesariamente también pasa porque los servicios que se ofrezcan sean de alguna manera sostenibles en el tiempo, es decir, que no sean promesas que finalmente no se puedan cumplir, por una parte, y por otra sean transparentes, que sean servicios que realmente las personas requieren, porque muchas veces también hay no necesariamente una coincidencia plena entre lo que la institución financiera quiere ofrecer y lo que la persona necesita. Entonces ahí hay que ir generando esos canales de comunicación que nos permitan atender esas necesidades. Pero todo lo que tiene que ver con desarrollo de mercado también tiene y requiere de esta mirada conjunta. Pero volviendo un poco a lo anterior, ¿no? Porque una cosa es el diálogo y la coordinación, pero también tenemos otros desafíos que nos traigan. Cuando miramos hacia atrás y miramos hacia el futuro, tenemos un mercado de capitales que también sufrió las consecuencias de la crisis, ¿no? Y tenemos menor profundidad de nuestro mercado de capitales. Entonces, ¿cómo logramos recomponer? Una de nuestras grandes fortalezas a nivel local era que éramos resilientes frente a shocks externos, porque teníamos un mercado de capitales relativamente profundo, comparado con otros países emergentes. Entonces, ¿cómo reconstruimos esa fortaleza? Yo creo que eso es algo que también hay que tener a la vista cuando tenemos esta mirada de futuro. Por eso cuando hablo de desarrollo de mercado, también estoy pensando en eso, desarrollo de mercado, porque nos permite tener diversas fuentes de financiamiento para los proyectos y también nos permite ser más resilientes al tener financiamiento local disponible. Y yo creo que eso también es algo importante que abordar hacia adelante. Voy a ponerme a lo mejor una pregunta más difícil, pero los últimos años hemos visto algunas iniciativas legislativas que han dificultado justamente darle mayor profundidad al mercado de capitales. Eso probablemente no va a desaparecer de la noche a la mañana en la realidad local, ¿no es cierto? Y va a demandar de que la CMF probablemente tenga que estar cada vez más presente en el ámbito público, dando su opinión.
cuando este tipo de iniciativas se vayan presentando. ¿Es una inquietud que tiene la CMF? Sí, nosotros como comisión, lógicamente, tenemos una mirada que no es la única. Y yo creo que eso también hay que tenerlo presente. De hecho, cuando nosotros se nos pide opinión y vamos al Congreso o al Ejecutivo u opinamos sobre temas que se están viendo en el Consejo de Estabilidad Financiera, tienen que ver con nuestro mandato, ¿no? Y nuestro mandato es obviamente relevante, así lo consideramos nosotros. Yo creo que efectivamente es relevante para el país. No es la única mirada. Pero es una mirada importante, y es una mirada importante porque al final del día, si no se tienen claras las consecuencias que eventualmente tiene una determinada política, las decisiones no necesariamente van a ser las más adecuadas. Por lo tanto, es importante que se ponderen esas consecuencias. Si ponderadas esas consecuencias y teniendo en consideración el impacto que tiene en otras dimensiones, se toma una determinada decisión, ya es otro poder del Estado el que la toma. Pero es importante tener presente cuáles son las implicancias que tiene cualquier política desde el punto de vista nuestro, porque al final del día, como yo decía, el sistema financiero cumple un rol para las personas. Y el desarrollo del mercado tiene que ver con eso. Y cuando hablamos de profundidad del mercado de capitales, no estamos hablando en abstracto de algo que no es útil. De hecho, quedó en evidencia con el tema de los créditos hipotecarios, ¿no? Por ejemplo, el cómo se vio después el impacto de la subida de tasas, que al final del día afecta al bolsillo de las personas. Kevin, el FSAP del 2021, que es una evaluación internacional, hizo una serie de recomendaciones para seguir, ¿no es cierto?, fortaleciendo y profundizando nuestro sistema financiero. ¿En la CMF ustedes coinciden con el diagnóstico que finalmente se hizo? ¿Qué están haciendo al respecto? A lo mejor es interesante que cuente un poco, no sé si todo el mundo lo conoce, pero creo que a lo mejor sería interesante porque finalmente es como terceros externos evalúan nuestras fortalezas y debilidades como mercado. Sí, gracias. A ver, yo creo que efectivamente vale la pena dar un paso atrás y explicar un poco el contexto que son estos FSAP. Estas son evaluaciones que hace el Fondo Monetario del Banco Mundial respecto a la estabilidad y desarrollo de los sistemas financieros de los países miembros del fondo. Es parte de los compromisos que los países toman al ser miembros del fondo de participar de estas evaluaciones. Y la verdad lo que se hace entonces es una evaluación respecto al marco de regulación y el marco de supervisión en base a las mejores prácticas en bancos, seguros, valores. Entonces, eso lo hicimos el 2021, se hizo en pandemia, se hizo porque efectivamente se consideró desde el Banco Central, la CMF y el Ministerio de Hacienda importante ir midiéndonos contra estas varas. Las conclusiones en general son positivas. El sistema financiero chileno tiene una serie de factores de resiliencia importantes, se ha ido avanzando en cerrar muchas brechas existentes, pero sigue habiendo bastante trabajo por hacer. Y en ese contexto yo creo que las recomendaciones que se hacen son en general compartidas por la CMF y entiendo que el Banco Central también. Por el lado bancario, yo creo que los temas que quedan todavía por trabajar son desde la perspectiva de gestión de riesgos. El FSAP considera que tenemos que ir fortaleciendo algunas de las dimensiones de manejo de riesgo-crédito y si bien no es el motivo para haber avanzado con la norma estándar de provisión y consumo, creo que nos da una ratificación de que esta agenda de ir incorporando las normas de provisión y consumo estandarizadas para todos los segmentos del crédito era algo que debíamos seguir empujando y por eso se puso en consulta ya en octubre, termina estos días el proceso de consulta esta norma de provisiones. Un segundo punto es que a pesar de que se avanzó mucho con la ley de banco en cerrar las brechas hacia lo llamado estándar de Basilea III, en los temas de regularización y resolución bancaria todavía tenemos importantes desafíos. Tenemos un marco de resolución bancaria que fue moderno en 1983 cuando se sacó la ley de bancos, pero que en realidad especialmente producto de las lecciones aprendidas por otros países que enfrentaron situaciones complejas en el 2008. Tenemos hartas brechas que cerrar. Las herramientas con las cuales tienen las autoridades para cerrar un banco que esté en problemas sin impactar a los depositantes y los usuarios es incompleto y hay que avanzar en eso y hay que avanzar también en perfeccionar el seguro de depósito que en Chile también tiene varias diferencias. Entonces, en términos legales, eso es un tema importante, el cual hemos estado trabajando con apoyo internacional, es generar un marco
que pueda servir para iniciar una discusión legislativa a través del Ministerio de Hacienda en su debido momento. Por el lado de seguros, creo que si bien hemos ido avanzando en una industria de seguros que es competitiva, que va ofreciendo crecientemente productos, va cerrando brechas de cobertura, el marco legal que tenemos también es deficiente. Eso lo plantea el EFSAP, lo venía planteando de hecho desde 2 EFSAP anteriores, y la verdad es que lo que se ha ido llamando una ley de seguros de capital basado en riesgo, de supervisión basado en riesgo, es un tema cada vez más urgente en Chile, que nos va a permitir pedirle a las compañías de seguro capital basado en los riesgos que están asumiendo, y no un marco estándar como el que hay ahora, y que da la herramienta al supervisor para tomar medidas preventivas que no necesariamente están ahora, para efectivamente evitar que se incuben problemas y efectivamente potencialmente haya problemas para los asegurados. Entonces, eso por el lado banco, por el lado seguros, y después por el lado de desarrollo de mercado, yo creo que hay 2 temas. El Banco Mundial en particular enfatiza que si bien ha habido un aumento de acceso a productos financieros, especialmente en pagos de hogares, a través de la cuenta RUT, donde tenemos todavía brechas importantes en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. La microempresa se atiende con algunos bancos que han ido desarrollando capacidad. Conforme la empresa crece, los problemas de financiamiento se hacen más relevantes, y es un tremendo problema efectivamente por el rol de la empresa en generar empleo y cambios productivos. Y de ahí un punto que levanta el informe del EFSAP es la importancia de seguir mejorando el conjunto de información con la cual se cuenta para otorgar crédito. El registro consolidado de deuda, que ingresó como proyecto del Ministerio de Hacienda este año, y que está en la discusión en la Comisión de Economía de la Cámara, es un proyecto relevante a la hora de facilitar el otorgamiento de crédito a empresas, y también el facilitar el otorgamiento de crédito a personas que tienen un historial de crédito construido en el tiempo. Entonces yo creo que eso también es por el lado de mercado. Entonces hay otras aristas más específicas, pero creo que en términos de los grandes desafíos, en banco, en resolución, en seguro, en la ley de supervisión basada en riesgo, y la mejora del marco de deuda consolidada, es relevante. Y quizás un punto adicional, la industria de fondos en Chile ha sido una industria de fondos que después de la ley única de fondos ha tenido un dinamismo muy relevante. Efectivamente hay un aporte importante de la perspectiva de financiamiento en ámbitos como deuda privada, empresas de menor tamaño, pero lo que hemos visto el 2019 y el 2020 son, especialmente afuera, el 2020, es como la industria de fondos al convertirse en una industria relevante puede eventualmente generar desafíos de liquidez en los mercados locales. Y en ese sentido el fondo recomienda, y un punto que nosotros compartimos, ir mejorando el marco de regulación y supervisión de la industria de fondos respecto al manejo de liquidez. Y en ese sentido la ley de resiliencia que está en el Congreso, que ingresó el Ministerio de Hacienda, tiene herramientas adicionales para trabajar en eso desde la perspectiva regulatoria, y nosotros estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional en generar un marco de evaluación de liquidez de algunos actores de la industria de fondos, para poder tener un diálogo que acompañe la discusión legislativa. Entonces yo creo que esos temas son los que nosotros consideramos que son más relevantes, como mirando hacia adelante. Y los temas de resiliencia, quizás lo he dicho, lo mencionó Solange, acá la verdad es que claramente uno quiere avanzar en profundización de mercado, acceso a productos, trato justo con los clientes financieros. La verdad es que situaciones de inestabilidad financiera terminan siendo tremendamente costosos en todas esas dimensiones, incluso sin caer en cosas sistémicas, sino caer hay tremendos retrocesos cuando uno tiene estos periodos de inestabilidad. Entonces, como dice Solange, vemos muy de la mano el desarrollo del mercado con la importancia de que el mercado sea estable y robusto, porque cuando hay problemas se retrocede en todos los ámbitos anteriores. Solange, quisiera llevarte ahora a entrar, lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, es que la CMF tiene una multiplicidad de entidades reguladas, y eso
obliga a tener que ir segmentando de alguna manera los roles desde la Comisión en distintos momentos a distintos segmentos de esos distintos mercados. Entonces, puntualmente ahora, mercado de valores. Para hacer un zoom respecto a esa materia. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes están viendo desde el punto de vista de fiscalización, de regulación o de énfasis normativo para el mercado de valores? Puntualmente hay dos materias que me gustaría preguntarte porque son probablemente las materias que más han incidido, han estado más en la opinión de las empresas en el último tiempo. La primera tiene que ver con una norma de carácter general, la 461, ¿no es cierto?, la 461, que regula prácticas de gobierno corporativo y que para la industria siempre es un tema sensible porque hay que revelarlo al mercado, hay que conocer, y que primero me gustaría saber la opinión que ustedes tienen respecto de esa norma. Y después, si pudieras hacer algún comentario respecto a tu percepción de temas de conducta de mercado, con mayor profundidad también. O sea, hay una dimensión corporativa general de entrega de información periódica al mercado, pero también hay una dimensión de conducta personal, incluso de las empresas o de los ejecutivos de las compañías. ¿Qué inquietudes, qué focos especiales está teniendo la CMF en esa materia? Sí, la verdad es que el tema del mercado de valores tiene efectivamente grandes desafíos, ¿no? Y dentro de ellos, respecto de los temas que uno ve como riesgos emergentes, están los temas de sostenibilidad en el sentido más amplio, y que incluye los temas de cambio climático, entre otros. Y justamente las empresas hoy día se ven desafiadas en este contexto en el cual los temas de finanzas sostenibles son un gran tema. Y en ese marco está la norma 461 que tú mencionas. Y la norma 461 también se enmarca dentro de lo que es la estrategia de cambio climático de la Comisión para el Mercado Financiero, donde tenemos tres ejes. Uno que tiene que ver con la divulgación de información, transparencia de mercado, que justamente apunta en la dirección de esta norma, pero no se queda solo en eso, sino que además en la estrategia de gestión de riesgo y que prontamente vamos a estar también emitiendo regulación respecto de los fondos colectivos y qué normativa podemos tener ahí respecto de información o gestión de riesgo. Y tenemos también como tercera línea el cómo damos soporte al desarrollo de mercado, de instrumentos financieros que contribuyan a la sostenibilidad de la economía. Entonces, hablando específicamente del tema de divulgación de información, que es la norma 461, en esa materia lo que estamos haciendo en Chile está muy en línea con lo que se ha ido avanzando a nivel internacional en esta materia. No tenemos una multiplicidad de estándares de divulgación de información a nivel global que de alguna manera han ido convergiendo, y eso es bien importante porque cuando hablamos de difusión de información, de revelación de información, si esa información no puede ser adecuadamente leída, no es muy útil. Y en ese sentido la estandarización de la información que se entrega al mercado contribuye sin duda a que esa información tenga valor. Y la norma 461 justamente avanza en esa dirección, en la cual se adoptan los estándares SASB en un marco también que se relaciona con lo que el Financial Stability Board, con el Task Force del TCFD, de Financial Disclosure, de información, también es un marco que toma en consideración esta norma 461, de tal manera de que pone en el foco la gobernanza, el rol del directorio, y se afirman estos indicadores que están estandarizados y que está tomando el International Sustainability Standard Board, ahora el ISSB, como también una recomendación a nivel internacional y que eventualmente sería ratificado por IOSCO. Por lo tanto, el estándar que está detrás de la norma 461 es un estándar en el cual se está avanzando a nivel global. Y eso es un primer tema que es bien importante. Luego, cuando hablamos de por qué, ¿no? y más al fondo de la materia, si bien no tenemos estándar, tenemos divulgación de información, pero el por qué esto es importante. Porque al final del día, y está detrás de estos estándares SASB, es información que es relevante para el inversionista. Es información que tiene un impacto sobre
el futuro de una empresa. Y por eso es que se habla de materialidad financiera detrás de los indicadores que estamos nosotros requiriendo a las compañías revelar. Porque al final del día es información que de alguna manera nos pone en conciencia respecto de riesgos reales, riesgos que enfrentan las compañías y por lo tanto van a tener un impacto sobre el valor de la misma. Y en ese sentido la normativa no es que pida cualquier cosa, pide lo que realmente se considera relevante para cada uno de los sectores. Ahora, cuando hablamos de materialidad financiera, que es lo que estamos adoptando como estándar, también hay que tener en consideración, entiendo que Kevin lo conversó ayer en el panel, en el cual se habló específicamente de esta materia, estamos hablando de un estándar de materialidad que de alguna manera es dinámico, ¿no? Porque eventualmente lo que hoy día tiene un impacto sobre la rentabilidad de una empresa, mañana puede tener otra cosa, impacto, dependiendo de la evolución de la regulación, la tecnología, etcétera. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que esta es una norma que además es dinámica. Y ahí había una tensión permanente entre lo que es el impacto sobre los inversionistas directamente o sobre otros stakeholders o el plazo en el cual uno mide el impacto. Pero al final del día, digamos, el mensaje central es que lo que se está requiriendo a través de esta normativa es información que es relevante para el mercado, que tiene implicancias sobre los riesgos de una compañía y sobre todo entonces sobre el valor de la misma. Y esa es la dirección en la cual se está queriendo avanzar. Ahora, la norma 461 y los estándares de sostenibilidad no solamente tienen que ver con cambio climático, sino que también tienen que ver con una diversidad de otros indicadores. Y ayer hubo un panel también de Women in Finance, y hay otros aspectos, ¿no?, de esta norma 461 que tienen que ver con la revelación de información de diversidad y de brechas de género al interior de las compañías. Y esa es otra dimensión importante en términos de revelación de información, porque de nuevo es algo que tiene valor o que tiene una implicancia sobre el valor de una compañía en términos de considerar la diversidad dentro de sus directorios, sus planes ejecutivos o la forma en la cual se da las políticas de género y diversidad al interior de las compañías, las brechas de género al interior de las compañías. Es toda esa información también que se revela a través de esta norma. Y todo esto al final del día tiene que ver con lo que tú mencionabas del tema de conducta, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de conducta en las compañías y el rol de los directorios, hoy día los estándares a nivel global han ido incorporando cada vez más la necesidad de tener conciencia respecto del entorno en el cual se desarrolla un determinado negocio. Porque dependiendo de cómo se impacte ese entorno, ya sea en términos de hacernos cargo de las necesidades de la sociedad, de las implicancias sobre distintos actores y sobre el futuro, en el caso del clima, ¿no?, sobre el impacto futuro que tengan las compañías. Todo eso, al final del día, es cada vez más importante. Y eso es algo que estamos tratando de promover a través no solamente de esta norma, sino que también de los mensajes centrales que se están dando al mercado. Así que bueno, eso es un poco el foco de la norma, ¿no? Sí, dos preguntas ahí. Una, respecto a la 461. Cada vez que se emite una norma nueva, hay normas que son más sencillas de aplicar, ¿no es cierto?, que tienen un foco más claro. Hay normas que son mucho más amplia y con un impacto a veces no tan identificable por parte de las compañías de cuál va a ser desde su costo de implementación hasta la manera en que la CMF las va a fiscalizar o las va a supervisar. Esta es una materia sensible, entendiendo que es un estándar internacional y que es una práctica recomendada, y yo creo que hay en general un consenso de que es algo deseable. Naturalmente genera cierta inquietud en el mercado respecto de la forma como eventualmente la CMF va a fiscalizar, digamos, su implementación, porque es una norma, insisto, nueva, no hay tanta evidencia respecto de cómo reportar. ¿Qué approach fiscalizador está pensando la CMF respecto de esta etapa inicial? Hay un grupo de compañías que va a tener que reportar, pero después en el mediano plazo todas las reguladas van a tener que hacerlo, entonces probablemente es una inquietud relevante. Lo comento porque insisto, es una materia que en general genera un grado de cierta inquietud de mercado, saber el énfasis fiscalizador que va a haber. Sí,
Sí, de hecho, por eso, a diferencia también de otras normas, ¿no? En este caso se emitió hace poco tiempo una guía de supervisión para que justamente se entienda mejor cuál es la expectativa nuestra como reguladores y supervisores de una norma que es desafiante y que tiene costos. No es que no haya conciencia de que el empezar a medir estas cosas, reportarlas, tiene un costo. Y por eso es que es importante que ese costo tenga un rédito, ¿eh? Y en ese sentido la revelación de información tiene que tener también un nivel de convencimiento por parte de las empresas de que esto les va a agregar valor, de tal manera que se haga a conciencia, que se haga realmente con la relevancia que esta tiene y que la información sea información que sea útil. Y en ese sentido, nuestro trabajo ha sido desde este diálogo con las empresas. Hemos difundido mucho la norma, mucho más que en otros casos. La norma hemos tenido mucha conversación, mucho diálogo en distintos foros, además de la publicación de esta guía de supervisión, porque además los estándares SASB son estándares que están hechos para otras jurisdicciones, ¿no? Son estándares que fueron emitidos más bien en la jurisdicción americana. Entonces hay cosas que hay que como que traducir a lo que significa esto para el caso de Chile. Entonces, entendiendo eso, efectivamente se hizo esa bajada. Y con inquietudes regulatorias totalmente distintas, claro, dado la estructura de la propiedad accionaria y que no exactamente aplica a la chilena. Así que tuvimos que hacer esta como bajada a que se entendiera qué es lo que significaba para el caso de Chile en particular y nuestros sectores. Y esa bajada se hizo entonces a través de este guía de supervisión, que le llamamos, ¿no? Que son como las expectativas del supervisor respecto de lo que es esta norma. Además, la implementación es gradual, hay que entender que ahora vienen las empresas más grandes y esto va a ser un proceso también de aprendizaje conjunto, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto, pero yo creo que lo principal es que se vea el valor que tiene esta información para que realmente esto sea una tarea que se emprenda donde ese costo tenga un rédito. Y eso va a depender, al final del día todo depende de la calidad de información que se reporte. Entonces, si es que todos estamos alineados en ese sentido, de que la información sea de calidad, y ahí tenemos otro desafío, porque después cuál va a ser el rol eventualmente de los auditores externos, clasificadores de riesgo, porque si bien es cierto, la responsabilidad primera es de los directorios, que van a tener que efectivamente poner la firma aquí a sus reportes anuales con la información, después uno tiene que tener validadores, ¿no? Y certificación de que la información es así, es correcta, y nuestro rol como supervisores, lógicamente, va a ser que ya como una tercera línea, y en ese sentido vamos a estar nosotros haciendo esta labor de fiscalización. Pero no solamente en la fiscalización nuestra, porque después la idea es que tengamos un mecanismo de reporte que sea lo más eficiente posible, que al mismo tiempo nos permita a nosotros divulgar esa información al público de manera sistematizada. De tal manera de que esta información agregue valor, no solamente el valor de las compañías propiamente tal, cada uno con su información difundida, sino que entregue información al mercado, de cómo estamos, de dónde estamos parados, de qué política pública eventualmente podría contribuir a avanzar en la dirección que queramos respecto de los temas que se contienen en esta norma. Esta pregunta es para los dos, porque quiero insistir con los temas de conducta que siempre generan también mucho interés y saber qué énfasis, qué inquietudes tiene la CMF en materia de conducta. ¿Dónde ven algunas brechas de conducta hoy día en el mercado que deberían poner especial atención? Estoy pensando desde las cosas más graves, ¿no es cierto?, naturalmente, incluso que podrían ser de carácter delictual, y no digo que se cometan delitos hoy día necesariamente, pero que ustedes vean que hay ciertos riesgos que puedan ocurrir, uso de información privilegiada, uso indebida de custodia en materia de corredora, o más vinculadas a temas de conducta menores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con operaciones con partes relacionadas, políticas de habitualidad de las compañías. ¿Dónde están viendo ustedes desde la CMF en el mundo conducta del mercado de valores, inquietudes, riesgos que valdría la pena como compartir y que estuviéramos todos presentes? Quizás un buen marco para esta conversación es la llamada ley de agentes, que se aprobó ya hace un tiempo y en la cual llevamos más de un año haciendo la bajada normativa. Yo creo que esa ley recogió, es una ley de larga data, pero que a través de un conjunto de indicaciones que se ingresaron hace un par de años, recogió algunas de las preocupaciones que tenía en su momento la CMF respecto a ámbitos de conducta. Entonces, recordar que esa ley sube en general las sanciones
y da más flexibilidad a la CMF respecto a la posibilidad de sancionar. Y en ese sentido nos acerca a comparadores internacionales respecto hasta dónde nos podemos mover cuando eventualmente hay violaciones de las normas de conducta. Como tú bien dijiste, fortalece el marco de habitualidad y las operaciones de parte razonada, que era un tema que habíamos visto que en la práctica algunos emisores varios lo tomaban con mucho cuidado y otros en realidad eran menos prolijos en eso, y el marco legal no daba para que la CMF entrara con... Entonces ese es un tema muy relevante. Se introducen figuras que permiten, a través de mecanismos de delación, ser más efectivos en la fiscalización. La verdad, el tema de identificar esta conducta en los datos duros no es el problema, porque se ven las transacciones. En la vinculación para constituir conducta es un desafío, y en ese sentido lo que hizo esa ley fue tomar experiencias globales por parte de la SEC y otros reguladores donde efectivamente este mecanismo, y fue una discusión, fue un tema altamente discutido en el Congreso, pero efectivamente se llegó a la visión de que efectivamente la posibilidad de recompensar a la gente por la dilución era un ámbito que era relevante, y en ese sentido también hay un marco que movió. Entonces yo creo que en cierta medida esa ley y el hecho de que la CMF con el Ministerio de Hacienda en su momento participó de esas indicaciones apunta a que esos son algunos ámbitos donde todavía el mercado financiero, y esto creemos que es importante para los inversionistas locales, minoritarios, importante para los inversionistas institucionales locales, y también es parte de algo que plantea Solange, de cómo uno reconstruye cierta profundidad del mercado financiero. Bueno, coloquemos los mejores estándares respecto a conducta de mercado a nivel global para que el inversionista extranjero, que tiende a ser el minoritario, que tiende a depender 100% de información de arm's length en esto, tenga los mayores resguardos posibles. Entonces creo que esa es una pieza. El otro ámbito de la ley de agente, que es como el segundo sombrero de la parte de conducta, que es la pieza de protección del cliente financiero, también es bien potente. Y esa ley avanzó, en primer lugar, en temas de transparencia de productos. En el ámbito seguro hay un sistema ahora de información, en línea, antes hay un sistema de información que permite a los consumidores saber exactamente qué seguros hay. Y la verdad, en ese sentido, tener una cartola agregada y entender efectivamente si el seguro de crédito que tomó a través de un producto es algo que quiere mantener o no quiere mantener. Eso hay un ámbito importante en seguros. Se hizo un desarrollo normativo en comisiones versus tasas para dar mayor transparencia respecto a qué es lo que era una tasa de interés, que era una comisión, más allá de los temas normativos con la tasa máxima convencional, para tratar de promover también la transparencia en el acceso a productos de deuda. Y lo que tenemos efectivamente en ciertos segmentos de la población, temas de endeudamiento complejos por parte de hogares que por distintos motivos terminan tomando más deuda de la que... Entonces, tener claridad respecto a la tasa y comisiones es un segundo. Y un tercer punto, respecto a los temas de protección del cliente financiero, en los avances que se haciendo en incorporar el perímetro de la CMF, todo el mundo, los asesores financieros, que en muchos casos es el interfaz que tienen las personas con el sistema financiero, y que desafortunadamente históricamente estaba fuera del perímetro y había sido sujeto de múltiples abusos. Entonces yo creo que hay una parte como de conducta tradicional, en OPR, en persecución de información privilegiada, multa, y esta parte de protección de clientes financieros que es bien potente en términos de ir cerrando las brechas también respecto a un acceso que sea informado y equitativo a distintos productos financieros. Perdón. Sí, si puedo agregar, porque ahí, y Kevin lo mencionó respecto a los estándares, ¿no? Y el tema de conducta, y bueno, hemos mencionado varias veces durante esta conversación el tema de estándares internacionales. Y ahí en el tema de mercado de valores y estándares de conducta, los estándares que hoy día se están trabajando a nivel de la OECD, que está actualizando sus estándares de gobierno corporativo, tienen un vínculo directo con realidades que vivimos mucho más nosotros a nivel local, en términos históricos, y que hoy día se están recogiendo en estándares internacionales, ¿no? Porque la forma en la cual ha ido evolucionando el mercado a nivel internacional en países desarrollados es hacia mayor concentración de la propiedad, menos emisores,
por lo tanto, de alguna manera se acerca como a nuestra realidad. Entonces uno empieza a leer los documentos de la OCDE y uno dice, ¡oh, esto como que se está pareciendo a nosotros! ¿Ah? Y la preocupación, por ejemplo, de las distintas capas societarias, de la complejidad de la estructura societaria. Hoy día son temas que están como en el centro de las propuestas que se están trabajando a nivel de la OECD, donde está el foco puesto, por ejemplo, en temas de operaciones con parte relacional, cosa que eventualmente tenían un escalón menor de preocupación en otras jurisdicciones que las que tenían en nuestro propio país, o la protección de inversionistas minoritarios. Entonces, nosotros tenemos algún camino recorrido en nuestra propia regulación y preocupaciones que hoy día se está poniendo a nivel de estándares internacionales. Y eso me parece que es bien interesante por una parte, pero por otra nos reafirma la necesidad de ir avanzando en la dirección en la cual nosotros como país habíamos ido avanzando y el foco que tenía en nuestra propia regulación, pero donde hay que ir más allá. O sea, esta cosa que se está recomendando ahora, por ejemplo, de la simplificación de las estructuras societarias, porque si no se hace muy difícil el poder identificar dónde hay conflictos de interés, ¿no? Y en ese sentido, cómo ese tipo de cosas se logran descubrir. Hoy día tenemos el denunciante anónimo, como decía, hay que ir por ley de agente. Y esperamos, por ejemplo, también apalancarnos más en tecnología. El tema de la tecnología hoy día como supervisores, el poder identificar comportamientos anómalos o que nos den luces de que algo puede andar mal y apalancados más en tecnología, yo creo que es algo también como desafío. Y después tenemos la tecnología usada del otro lado, ¿no? El tema de los robo-advisors, por ejemplo, que también van a ser preocupaciones emergentes. Y la ley FinTech también va a cambiar un poquito la configuración de nuestro mercado de valores. Nuevas operaciones o cosas que se pueden hacer, formas de intercambiar. Entonces, yo creo que ahí tenemos harto desarrollo que va a tener nuestro foco de atención hacia adelante. Me quedan un par de preguntas antes de darle la palabra al público, pero no puedo dejar de hacer una pregunta breve. Sí. ¿Qué evaluación tienen del denunciante anónimo? ¿Han tenido caso? ¿Está funcionando? No podemos transmitir esa información. Ya, tenía que hacer la pregunta, pero si no... Es anónimo. Salimos de valores, bancos. ¿Cómo va, de acuerdo a su visión, la puesta en marcha de Basilea III? ¿Tienen alguna inquietud respecto de su funcionamiento? A ver, estamos insertos todavía en el proceso de transición. Se ha ido avanzando en todo lo que es Pilar 1, salió la normativa a tiempo, un proceso de discusión efectivamente con distintos actores de la industria sobre eso, y ya llevamos un tiempo con los ponderadores de riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo comercial funcionando. Queda en ese componente el par de años de transición respecto a las deducciones de capital y la entrada en plena vigencia de los colchones que incorpora la ley. Yo creo que donde la industria y el supervisor enfrentamos los mayores desafíos hacia adelante es en la plena implementación del Pilar 2. Al final el Pilar 2 es probablemente uno de los cambios más sustanciales que introduce la Ley General de Banco. Porque si bien Chile había avanzado bastante en supervisión basado en riesgo respecto al mecanismo de evaluación de gestión y solvencia, las consecuencias de una deficiente evaluación de gestión y solvencia iban hacia notas internas, restricciones de ciertas actividades. Ahora el proceso de revisión supervisora, que es lo que está detrás del Pilar 2, tiene la capacidad de ir generando eventualmente cargo de capital adicional, y ese es un cambio relevante desde la CMF y un cambio relevante respecto a la gestión de riesgo por parte de los bancos o de algunos bancos que eventualmente no gestionan su capital de una manera algo distinta. Entonces yo creo que ese es un punto central. Llevamos ya dos iteraciones con estos informes de autoevaluación de capital, los IAPE, que generan una programación de capital, una identificación de riesgo que ha ido incorporando gradualmente los riesgos que no están en el Pilar 1, y ya el próximo año esto entra en régimen. Entonces los bancos tienen que hacer una planificación de capital, tienen que incorporar en sus requerimientos de capital aquellos riesgos que no están incorporados en el Pilar 2, los riesgos de tasa en el libro banca, riesgos reputacionales, por ejemplo, del holding, riesgos de concentración, eso entra en pleno derecho el próximo año. Entonces yo creo que ese es un desafío muy relevante, creo que le va
a la CMF una herramienta importante prudencial, pero creo que también, y eso lo hemos viendo conforme avanzan las discusiones con los bancos, también va colocando en la gestión, al capital en el centro de la gestión de riesgo de los bancos. Ese es probablemente el desafío más importante del marco de la Ley General de Bancos. El segundo desafío es también la entrada gradual de los perfeccionamientos a la norma de liquidez que hizo el Banco Central en el último año y medio, que pasa a incorporar ya en términos graduales pero regulatorios los requerimientos de liquidez de largo plazo, este NSFR, que no solamente busca resguardar ante choques de liquidez agudos de corto plazo, sino que la banca gestione el plazo de sus activos y sus pasivos más allá de los 30 días. Entonces eso entra gradualmente y complementario con eso se establece un marco de autoevaluación de riesgo de liquidez, que de nuevo fuerza a transparentar la gestión de liquidez por parte de los bancos y da la capacidad de la CMF de, si no está convencida de que esto se está haciendo bajo los parámetros adecuados, de pedir más activos de alta calidad. Entonces yo creo que esos dos, el ILAP, el ICAP y los pilares 2 son probablemente la parte más desafiante y más relevante de lo que queda por hacer. Me quedan 2 preguntas cortitas para que después dar espacio a las preguntas. Así que vimos valores, vimos banco, no puedo dejar de preguntar por seguros. La industria de seguros ha estado, digamos, sujeta a situaciones un poco inesperadas para ellos en el último tiempo, a propósito de la política, de la aprobación del tema de los retiros. Se genera una situación media inentendible para todas las compañías de seguros respecto de que la naturaleza jurídica no calificaba necesariamente, pero sin embargo se avanzó en aprobar una ley que en verdad era difícil de explicar. Y eso generó mucha tensión en toda la industria de seguros en Chile. Más allá de ese caso en particular y de lo tensionado que ha estado toda la industria, ¿qué visión tiene la CMF y RIA respecto al funcionamiento de la industria como conjunto, de las proyecciones que tiene para adelante, de su actuación en general? Primero, la industria de seguros cumple un rol sumamente importante, de nuevo poniendo el foco en las personas, ¿no? Partimos diciendo el desarrollo de mercado y la importancia que esto tiene para las personas. ¿Qué más importante que tener la capacidad de proteger frente a riesgos, ¿no? Y el poder hacer de alguna manera la vida más fácil para las personas que enfrentan un evento que sin duda afecta a su vida, porque los seguros se usan en momentos en que las personas están especialmente vulnerables, ¿no? Y hay que entender entonces ese rol tan importante que cumple esta industria. Y en ese sentido hay múltiples desafíos, partiendo por esta ansiada ley. No sé, yo creo que va a batir todos los récords ya de tiempo histórico de tratar de tramitar y sacar una ley de capital basado en riesgo que mencionó Kevin hace unos minutos atrás, ¿no? Que justamente nos permite avanzar en la misma dirección que hablaba aquí respecto a los bancos, poniendo el capital en el centro, y poniendo entonces la gestión de riesgo de las compañías y que esto se refleje eventualmente entonces en requerimientos de capital. Y yo creo que ese es un paso súper importante, porque de nuevo estamos hablando de resiliencia, ¿no? Y que la capacidad de las compañías de enfrentar estándares internacionales. Todavía tenemos brechas entonces muy significativas respecto de lo que son los estándares internacionales en regulación de seguros en materia prudencial, porque no hemos logrado instalar una norma de capital basado en riesgo. Sí tenemos nuestros test de suficiencia de activos, suficiencia de prima, por lo tanto en el ámbito regulatorio, supervisión, hemos hecho hasta donde hemos podido respecto de lo que nos permite el marco legal actual en términos de poner la gestión de riesgos, pero esa gestión de riesgo hoy día no se traduce en requerimientos de capital. Por lo tanto, eso es lo primero que es como desafío sumamente importante. Y eso es la parte prudencial. Ahora en la parte conducta. En la parte conducta, de nuevo, hay que entender que la industria de seguros cumple un rol muy importante en un momento de especial sensibilidad de una persona que está enfrentada a una contingencia, ¿no? Y en ese sentido lo que llamamos trato justo, como Comisión para el Mercado Financiero emitimos un documento de principios de conducta, donde justamente el trato justo es uno de ellos. Y ahí la comercialización de los seguros, un poco lo que hablaba yo al principio, cuando decía, oye, hay que preocuparse de que lo que
ofrece la institución financiera sea lo que realmente la persona necesita. En momentos en los cuales hoy día tenemos restricciones presupuestarias importantes, que la oferta de seguro realmente sea el seguro que la persona necesita, ¿no? Y en ese sentido tener una buena asignación de los recursos del hogar en distribuirlos y aquellos productos que son los que la persona eventualmente pueda usar. Yo creo que ahí todavía tenemos desafíos de conducta en el diseño de los productos y que esos productos sean ofrecidos a las personas que realmente necesitan ese servicio. Yo creo que ahí todavía se puede trabajar más. Después, en la respuesta que tenemos de las compañías, sabemos que estamos viendo un tema súper difícil, el tema de los seguros automotrices ha sido gran tema de conversación, donde hay tremendos desafíos, donde hay una situación real de problemas en esta industria, justamente por los temas de los repuestos, del aumento de la inflación, que al final del día termina impactando las primas de todos los seguros, que normalmente están en UNEF, los costos de hacerse cargo de un siniestro hoy día han subido. Y eso eventualmente se traduce entonces también en aumentos de prima, que en algunos casos, el tema de los robos de los autos, entonces se traduce en aumentos de prima que son realmente enormes y que una familia eventualmente no puede solventar. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Nosotros desde el punto de vista de la regulación o las compañías frente a los clientes. Y ahí los temas de información, de cómo buscarle soluciones a las personas de una manera empática, entendiendo la problemática a la cual se enfrentan. Yo creo que ahí tenemos desafíos bien importantes en lo que significa el tema de conducta, trato justo, el entender la posición del cliente, el ser lo más transparente posible, el ser proactivo en términos de entregar soluciones a las personas. Yo creo que también ahí hay tremendos desafíos. Y en el tema de desarrollo, enfatizaría el tema que tenemos ahora con la ley FinTech, donde eventualmente vamos a tener temas de microseguros, inclusión, que se pueda desarrollar. Entonces yo creo que en todos los ámbitos, tanto prudencial, de conducta y de desarrollo, hay desafíos en una industria que cumple un rol súper importante para las personas, y sin olvidar los temas también que son riesgos de cola, ¿no? Los temas de ciberseguridad, y ahí también tenemos temas, o los riesgos catastróficos con el cambio climático. Bueno, hay un montón de temas, yo creo que son desafiantes para la industria de seguros, pero cumplen un rol esencial y yo creo que tenemos que hacernos cargo entonces de cómo se logra cumplir ese rol de la mejor forma posible. Kevin, ha salido un par de veces mencionado, y esta es la última pregunta, prometo. Ha salido un par de veces mencionado el tema FinTech en esta conversación, seguros, bancos, desarrollo de mercado. ¿Tienes algo que agregar respecto a lo que hemos hablado a propósito de la implementación de la ley, de la visión que tienen ustedes? Yo creo que es un par de cosas que agregar. La primera, en las próximas semanas deberíamos estar haciendo público un cronograma de trabajo de las normas que hay que emitir de aquí a 12 meses, 18 meses en FinTech. La lógica de hacer público ese cronograma es que efectivamente los distintos actores, usuarios, proveedores, asociados a la FinTech, puedan entender cuál va a ser la dinámica y anticipar la discusión normativa para que sea lo más eficaz posible, porque en realidad es un cronograma ambicioso de normas de aquí a tener esto implementado. Y yo creo que eso es probablemente donde es más relevante es en la discusión de finanzas abiertas, de hecho, porque si bien los otros cuerpos normativos tienen desafíos, o los veníamos trabajando de mucho más tiempo, desde el 2017, en el diseño de la ley, o son más autocontenidos y en realidad son paquetes normativos que tienen que conversar consigo mismos. El sistema de financiamiento de finanzas abiertas justamente es un sistema, entonces hay que armar algo que efectivamente que resguarde el consentimiento de las personas, que es pieza central de lo que fue la discusión, que resguarde la seguridad de los datos, la integridad de los datos y todos los temas de adecuado tratamiento de los datos personales, pero tiene que ser un sistema que funciona. Entonces, un andamiaje que en realidad no genera respuesta rápida por parte de la información importante tampoco va a cumplir los objetivos. Entonces, estoy muy consciente de la importancia de... Entonces, es un primer punto. Vamos a echar a andar esto las próximas semanas por un programa normativo con mesa de trabajo y periodos de consulta. Lo segundo es recordar que, si bien se llama
hemos ido cayendo en la nomenclatura fintech y finanza abierta. Hay una serie de otros ámbitos que es relevante en eso. Entonces hay ámbitos en el ámbito de corredores de seguros, de poder pasar justamente a un modelo de capital basado en riesgo, que va a permitir de nuevo ser más flexible y para que estos intermediarios que juegan un rol tan importante en el sistema financiero tengan una regulación más adecuada a sus riesgos. Hay cambios normativos en la industria de fondos, por ejemplo, respecto también a mayor proporcionalidad, mayor flexibilidad. Hay cambios en la ley de mercado de valores respecto a la posibilidad de emitir valores de oferta pública con menos carga regulatoria, justamente apuntando al estándar que se requiere para una acción o una sociedad anónima abierta o un bono vis-a-vis de una empresa de tamaño mediano que eventualmente va a ser comprada por un inversionista más sofisticado. Entonces, todo eso está. Entonces, hay varias piezas que confiamos deberían generar mayor profundidad financiera y esos temas también dejarlos en el radar, porque no. Si bien fintech es una pieza importante, hay todos otros ámbitos que a veces se pierden en la discusión, entonces van a estar incluyendo seguros paramétricos. Entonces yo creo que esos son claridad en la agenda y claridad respecto a que no solamente son las nuevas verticales reguladas en fintech, sino que todos estos otros ámbitos que están en el cuerpo normativo. Muchas gracias. Bien. Se abre la posibilidad para que hagan comentarios, preguntas. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a juntar 2 o 3 preguntas para hacerlo más eficiente. Así que, no sé si hay micrófono. ¿Hay algún micrófono por ahí disponible? Bien, no somos tantos. Con confianza. Nosotros somos especializados en Future Financing Design. Acá somos una empresa chilena, tenemos una empresa muy fuerte acá en Londres. Y lo que nosotros hemos visto dentro del contexto de Open Finance, una de las claves del éxito acá del Reino Unido que permite confiar con más fintechs acá en el Reino Unido, como en los Estados Unidos o obviamente con Latinoamérica, es la facilidad de conversación con el ente regulador. Acá el FCA tiene un programa que se llama Sandbox, sí, que permite que cualquier entidad, sea banco tradicional o nuevos entrantes, tenga una facilidad de conversación para hacer bien a la sociedad. El emprendedor, las empresas quieren hacer bien a sus clientes, que es muy alineado nuevamente con el ente regulador. Y segundo que nosotros hemos visto, eso ha sido una clave del éxito del desarrollo de este mercado acá en el Reino Unido. Sin querer ser contra, y yo creo que eso no puede ser contrasenso de la ley del lobby, de la transparencia, eso tiene que seguir existiendo, pero han pensado en cómo estructurar una conversación menos burocrática y más abierta con nuevos players del mercado financiero y también con los tradicionales que también están respecto de Open Finance van a tener que se reinventar también, y ahí viene una serie de requisitos que nadie sabe todavía. Entonces, por eso una mesa de distribución abierta, simple, no burocrática, transparente, es beneficioso para el mercado. Gracias. Gregorio. Para no repetir, en el mundo de los seguros, como ustedes decían, creo que es muy importante intentar acompañar a los clientes de la mejor forma posible. Sin duda que hay industria y las compañías tenemos mucho que hacer para poder cambiar cosas que son muy tradicionales, pero también en la parte regulatoria yo quería mucho, tú que lo dijiste en la pasada, donde los paramétricos, incluso los seguros tradicionales, que han ido evolucionando la regulación de una forma un poco patchwork, como dicen, ¿no? Quizá la ley fintech o este esfuerzo, y puede ser también en el marco de alguna mesa de trabajo, industria, ¿no?, permita darle una mirada más integral para cómo modernizar ya en forma más clara todo, desde los procesos de contratación, la forma de estar los productos, la relación con el cliente, el servicio. Esa sería mi pregunta. Mónica. Muchas gracias. Bancos. Obviamente, y Kevin lo mencionó en la pasada, en fintech y fondos se han aplicado normas un poco basado en el tamaño
o el objetivo de fondos y empresas. A nivel de bancos esto no se ha hecho. En otros mercados se ha hecho y es importante que consideren, y quiero una respuesta, si van a hacer algo similar como los mercados avanzados de un banco sistémicamente relevante o no. Porque hay que decir, no es solo el costo. Chile no tiene hoy en día la capacidad y el conocimiento para que todos los bancos estemos contratando a expertos que nos ayuden a ejecutar lo que se requiere. Y no es el fondo del cálculo, YAPE por ejemplo, es la extensión de la forma y del reporte. Es gigantesco. Para dar un ejemplo, HSBC es similar a lo que tenemos que hacer en UK y es mucho más extenso de lo que hacemos en Estados Unidos o en México, donde tenemos 1000 sucursales. Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa y nos gustaría también tener una conversación más cercana. Contestamos esta primera ronda y después seguimos con Rodrigo. Sí, si quieres, pues yo primero me complementa Kevin respecto del tema de FinTech y la forma en la cual vamos a estructurar el diálogo con el sector privado y quienes innoven, no sea solamente una empresa nueva que ofrece un nuevo servicio, sino que quienes son incumbentes y que quieren innovar respecto a la forma en que ofrecen los servicios. Lo que estamos pensando más que un sandbox es tener justamente dentro de la CMF lo que podríamos llamar un hub de innovación, ¿no? Entonces, dentro de la CMF, dentro de la estructura institucional, estamos pensando que haya un equipo que se haga cargo justamente de esta relación con el sector privado de una forma más permanente. Y yo creo que eso va a ser necesario. Bueno, además de que estamos justamente en toda la emisión de normas pensando en estas mesas de trabajo, como lo que se hizo cuando se publicó el white paper de FinTech que dio origen luego de un largo proceso, pero eficiente, a la que tenemos hoy día como ley. Pero la normativa tiene esta mesa de trabajo y después se queda instalado dentro de la CMF un hub de innovación que va a generar este vínculo con el sector privado, esperamos de una manera más ágil de lo que comúnmente lo hacemos como regulador, porque creemos que efectivamente la dinámica es importante. Y Mónica, los YAPE ahora los tenemos nosotros, así que los informes de evaluación, de autoevaluación efectivamente han sido bastante trabajo, no solamente para ustedes, sino que para nosotros, y es un tema que hemos estado viendo internamente, pero entendemos que efectivamente es una carga bien importante, porque para los equipos nuestros supervisores también desde el otro lado es una carga bien importante. Pero es primera vez que se hace el ejercicio, ¿no? En términos de la visión que tenemos para el pilar 2. No sé si tú quieres complementar. Sí, quizás me doy entonces voy complementando los puntos de Solange. La idea de este hub es que tenga dos funciones. Una es de monitoreo de tendencias de mercado en términos de finanzas y tecnología en general, para poder ir anticipando evolución, tendencia. Y lo segundo, un proceso de acercamiento o acompañamiento a quienes son, entre comillas, entran al perímetro regulatorio. Acá al final creemos que el enfoque, por el modelo de la ley y por algunos de los modelos de negocio, el enfoque tradicional de acercarse vía oficio no va a funcionar, y entonces esa es la lógica. Y la verdad es que nos estamos inspirando bastante en lo que hizo Colombia, la Superfinanciera Colombia, que ha sido, somos conscientes de la dotación relativa de recursos de un país como Chile vis a vis el FCA, entonces también hay que hacer algo que esté dentro de la realidad. Entonces creo que la modalidad que ha implementado Castaño en Colombia es una modalidad que tenemos bien en vista para hacer eso. Entonces, entendemos el punto, yo creo que es una buena oportunidad respecto a los términos de flexibilización, de contratación, todo esto sin desproteger al cliente que vamos a tener ahora justamente por la ley FinTech y el marco explícito de los seguros paramétricos y esta mayor proporcionalidad en el seguro inclusivo para tener esa discusión. Entonces yo creo que en el marco justamente de ese proceso consultivo es un buen espacio para ir viendo cómo vamos adecuando la normativa a nuevos canales de distribución, la digitalización,
teniendo siempre en mente que efectivamente lo que uno quiere es que la persona pueda acceder a estos servicios en forma informada y que tome la mejor decisión. Entonces creo que el punto está, y creo que esto es una buena instancia alrededor de la ley FinTech de aprovechar de tener esa conversación. En general, obviamente cualquier marco normativo está abierto a perfeccionamiento. Hasta ahora habíamos generado la proporcionalidad en Chile en el mundo de los intermediarios crediticios se había venido dando entre la banca con licencia bancaria y las cooperativas de ahorro y crédito. Y entonces el estándar de las cooperativas de ahorro y crédito era proporcional y no estamos pidiendo a las cooperativas algo que... Entonces ese era el marco que se había generado hasta ahora. Nada quita que efectivamente hacia adelante, conforme avancemos con la implementación de Basilea III, es algo que se pueda revisitar. Tenemos conciencia de que efectivamente hay experiencias de proporcionalidad en otros países y también es cierto que la proporcionalidad se ha ido instalando dentro del mismo comité de Basilea como un tema razonable. Ahora, hay proporcionalidad en sofisticación y algo de eso hicimos, de hecho, en algunas de las elecciones de modelo, en particular de riesgo de mercado en Chile, de simpleza, y hay proporcionalidad respecto a carga. Pero creo que efectivamente no está así en el marco legal, pero obviamente es un tema que podemos revisar conforme vayamos quizás cerrar la primera vuelta de IAPE con todos los riesgos y de ahí efectivamente, y tuvimos una reunión también de hecho con gerentes de riesgo de la banca que fue muy informativa respecto a cómo había sido la implementación. Entonces creo que el punto es... Sí, solo repetir que justamente esta es una primera vuelta, pero que es muy informativa. O sea, ha sido un ejercicio súper interesante el tener los informes y yo creo que nos va a servir, digamos, para sentar las bases de cómo lo vamos a ir haciendo hacia el futuro. Bien. Rodrigo. Rodrigo, ahí viene el micrófono. Gracias. Así como se dio a conocer las directrices de lo que son los desafíos tanto para los bancos, seguros, mi consulta va directamente para las empresas de infraestructura como las cámaras de compensación, depósitos de valores, bolsa, un poco cómo están viendo los desafíos y grandes ámbitos de desarrollo para esa industria de empresas de infraestructura. A ver, teníamos tiempo limitado, entonces efectivamente, bueno que lo hayas preguntado porque es un tema relevante. Yo creo que, a ver, en primer lugar, una preocupación que hemos tenido de los últimos 4 años que efectivamente vayan implementándose en las entidades de infraestructura sistémicas, por ponerle un nombre, los principios de SPFMI y de CPSS y OSCO en eso. Y creemos que se ha ido avanzando bastante. Y las piezas que faltan, de hecho, están ingresadas en la ley de resiliencia, que nos da facultades para, más allá de la buena gestión que estemos viendo ahora, incluso pedir algunas condiciones adicionales a alguna de la infraestructura. Entonces, yo creo que eso es una pieza, especialmente en temas de estándares de ciberseguridad y demás. Entonces, yo creo que esa es una pieza importante para las sistémicas. Segundo, en el ámbito de pagos de bajo valor, hay una agenda que se va abriendo ahora con la regulación del Banco Central, que abre el espacio de estas cámaras de bajo valor para justamente compensar los pagos asociados a los modelos de tarjeta bancaria o no bancaria, que busca darle resiliencia a ese componente de la cadena de pago, que dicho sea paso, es cada vez más relevante. Si uno mira el último informe de los emisores de prepago de la CMF o el informe pago del Banco Central, que en realidad está muy bueno, vamos viendo que el pago con tarjeta, el pago con transferencia es crecientemente la modalidad de pago. Entonces, Chile tenía una brecha respecto a eso y creo que el Banco Central ha ido avanzando en cerrar esa brecha. Nosotros hemos ido sacando los estándares normativos y esto entra en la pieza de supervisión, y hay un tema, de resiliencia y un tema de interoperabilidad, ir facilitando también la mayor competencia que se está generando dentro del modelo de 4 partes de pagos. Y tercero,
un punto que también está rescatado en la ley de resiliencia, en algunos de estos actores tener acceso directamente a la modalidad de pago al Banco Central y eventualmente también a liquidez, conforme efectivamente la normativa ha ido empujando un creciente número de transacciones hacia las entidades de infraestructura, especialmente el mundo de valores, en la importancia que en caso de que no sean suficientes los mecanismos internos de liquidez haya este resguardo. Yo creo que esa es la macro agenda respecto a infraestructura y tenemos conciencia también que todo esto se está generando en un ambiente. El Sistema Integrado de Información de Derivarios, nuestro repositorio de transacciones, que era una de las piezas de infraestructura que nos costó un poquito más avanzar, porque los PFMI los fuimos cumpliendo y se avanzó bastante rápido, y ahora tenemos esta nueva pieza disponible que yo creo que es bien importante también para el mercado. Pero eso, y ojalá la ley de resiliencia también pase, porque al final del día nuestro sistema financiero es más robusto cuando las infraestructuras también que lo soportan son más robustas, y yo creo que ahí se avanza cerrando brechas relevantes en temas de infraestructura. Esto viene también de un informe del Fondo Monetario de hace un tiempo atrás, así que ojalá que ese paso también se dé, y yo creo que con eso vamos a estar en una mejor posición. ¿Aló? Sí, gracias por la presentación y por la transparencia en la información que ha sido lo que ustedes han aplicado desde que están en sus cargos. Tenía dos preguntas. La primera es respecto al tema que ya se refirió, Presidenta, se refería al tema de los costos asociados. Creo que a nivel de sistema sería interesante que supiéramos todos los costos que tiene asociado a la regulación, a los distintos agentes, que pudiéramos, no sé si ustedes consolidar de alguna manera qué es lo que significa para cada uno de los agentes, porque hoy día las instituciones puede significar, bueno, además de como decía Mónica, hay otras instituciones más pequeñas que puede ser una parte muy significativa el poder cumplir. Yo no estoy diciendo que no se cumpla la ley, pero creo que a nivel de sistema, una vez que veamos cuánto le cuesta a cada uno de los componentes en el sector bancario, que es enorme el trabajo que hay que desarrollar para cumplir con la regulación, y cada día más, y cada día hay que tener gente, divisiones, departamentos, solamente para satisfacer el marco regulatorio. Yo no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que a nivel de sistema creo que sería interesante que nosotros subiéramos, y no sé si hay estadísticas mundiales, creo que sería una cosa importante que ustedes pudieran seguir. Eso una cosa. Y la segunda es respecto a asimetrías regulatorias que existen hoy día en distintos proveedores de fondos. Tenemos compañías, están los bancos, están las financieras, están las compañías de leasing, están las agencias, hay una serie de cosas. Y quería preguntarles cómo perciben ustedes si es que hay una asimetría de regulación, porque pareciera ser que hay sectores que están con la regulación que deben estar y otros que están muy carentes de regulación. Es verdad que vienen los de fintech ahora, pero hay entre medio cosas como un gris, y al final esto ha significado perjuicio para la misma persona, que al final todos estamos preocupados de las personas que les llegue, y ha aparecido otros proveedores informales con criminalidad, y esto es porque quizás no tienen acceso a los mercados formales. Entonces yo creo que es responsabilidad del regulador y de los proveedores de servicios de que podamos traer a esa gente de vuelta que salieron del sistema, y salieron del sistema por muchas cosas. No sé si ustedes tienen alguna idea o su opinión al respecto. Gracias. Si quieres parto yo y después me complementas, Kevin, pero respecto de la carga regulatoria y los costos que esto tiene, bueno, hemos hablado bastante aquí de los beneficios de la regulación. Yo doy un curso en la Universidad Católica sobre regulación del sector financiero. Y justamente parte de lo que uno conversa ahí es cuál es la relevancia y por qué se regula el sector financiero. Podemos ir a las raíces, ¿no? Y cuáles son los beneficios y los costos. Y la regulación tiene costo. Y hay estándares internacionales que cumplir, y yo creo que eso es una buena guía, ¿no? que tenemos. Entonces nosotros como Comisión para el Mercado Financiero participamos de los distintos foros de discusión a nivel internacional, y por lo tanto no nos tendemos a alejar de lo que son los estándares internacionales. Yo creo que hoy día también tenemos una oportunidad en la tecnología, con lo que se llama el RegTech, por una parte, el cómo se hace un seguimiento, el cumplimiento de la regulación
apalancados en tecnología, y nosotros, desde el punto de vista de la supervisión, cómo nos apalancamos en tecnología para cumplir. Yo creo que tenemos una oportunidad adicional. Estamos, de hecho, participando en un proyecto con el Cambridge Alternative Finance para poder hacer una evaluación de nuestra regulación y comparación internacional con análisis de texto, usando inteligencia y temas de machine learning, etcétera. Yo creo que ese tipo de cosas nos van a ayudar a entender también un poco, más que medir el costo. Yo creo que no es tan fácil medir el costo. Ahora, nosotros estamos obligados a hacer un análisis de impacto regulatorio también cada vez que emitimos una norma, ¿no? Y parte de ese impacto regulatorio que nosotros miramos es cómo se bajan los costos de cumplimiento. Pero hay que entender que, y entiendo que tú así lo reconoces, Alfredo, que la regulación es importante y es necesaria, pero lógicamente tenemos que hacerlo lo más liviana posible para no imponer un costo adicional. Y yo creo que en eso podemos seguir efectivamente trabajando, iniciativas como esta y cómo nos apalancamos en tecnología, cómo hacemos la forma de reportería lo más ágil posible. Y yo creo que de ahí tenemos mucho todavía que avanzar. De hecho, en la CEMEF, que tenemos todavía legado, además nos tocó la integración institucional, ¿no? Pero en términos de incorporar tecnología a nuestra institución para facilitar el trabajo de nuestros fiscalizados, es algo en lo cual estamos hoy día trabajando. De hecho, hemos contratado una nueva persona y tenemos una mirada sobre el tema de tecnología que yo creo que nos puede ayudar bastante en eso, de bajar los costos de cumplimiento. Pero de nuevo, muy amarrado y muy en línea con lo que son estándares internacionales, porque al final del día tampoco es que uno invente mucho nada, ¿no? O sea, tenemos que aprender de las lecciones que hay en distintas jurisdicciones que han llegado a un estado de madurez que nos permite entender de que la regulación nos convierte en un país con un sistema financiero que es resiliente y que de alguna manera se va desarrollando de manera sostenible en el tiempo. Y yo creo que eso es importante. Si quieres complementar. Sí. A ver, son varias aristas contenidas en la pregunta. Entonces, la primera, respecto a consistencia regulatoria, hay un tema que se me quedó afuera en la discusión previa, justo respecto a la ley de resiliencia, y que creo que es relevante dada la naturaleza de nuestro sector financiero y que tiene que ver con lo que hace ese proyecto de ley en términos de las cooperativas de ahorro y crédito. Porque efectivamente se nivela en cierta dimensión los ámbitos de supervisión, dando mayor facultad a la CMF para no solamente ver temas de gestión de riesgo en base a las normas del Banco Central, sino que en temas de gobernanza, y en ese sentido una de las asimetrías que se nos habían venido haciendo notar y que distintos supervisores habían visto en el tiempo respecto a la asimetría entre cooperativas y bancos se va cerrando, y de la mano también acceso al LBTR y capacidad de pago y otras cosas. Entonces es un primer bloque que está en esa ley y cuando empiece la tramitación creo que es algo que se va a discutir bastante porque es un avance importante. Eso es lo primero. Lo segundo que quería mencionar respecto a formalidad e informalidad. Yo creo que hay un rol claro de un supervisor financiero dentro de sus entidades supervisadas, inambiguo. Hay un rol en el borde del perímetro de qué cosas están dentro y fuera, y después hay actividades que son abiertamente delictuales, y creo que es importante separar estos mundos, porque efectivamente lo que estamos viendo con mucha preocupación, que dentro del mundo de la informalidad se han ido instalando una serie de plataformas web que lo que dicen hacer es ofrecer productos de crédito, pero de verdad es un fraude. Y si se meten a nuestro sitio web tenemos varias decenas ya de alertas. Y creemos que ese tema cae, se lo hemos planteado al Ministerio Público, es importante ir avanzando también incluso en seguir dónde están los receptores de estos dineros para que efectivamente... Entonces, pero es un tema, yo lo menciono porque creo que hay un tema que es abiertamente delictual, fraudulento, que preocupa, especialmente con la mayor disponibilidad de medios tecnológicos, pero es separado del mundo de la supervisión. Y finalmente, respecto a este balance de regulación versus desarrollo de mercado y hacia dónde queremos ir, quizás lo que a mí más me importaría transmitir es
desde la perspectiva de la supervisión prudencial, hacia dónde queremos ir es crecientemente a una mirada prospectiva de riesgos y saliendo de una regulación formal. Porque la verdad, lo que importa es que efectivamente las entidades gestionen los riesgos adecuadamente. Eso tiene que venir de la mano de un marco normativo que permita esa flexibilidad. Entonces, yo creo que en banco hemos ido avanzando hacia allá. En seguros, esa es parte del desafío del marco de supervisión basado en riesgo, es poder salir de una mirada de control de límites hacia una mirada de gestión de riesgos prospectiva. Quizá ese es el foco, y esa mirada de gestión prospectiva es la que permite eventualmente mayores grados de proporcionalidad, una mirada que tenga que ver con el tamaño sistémico. Entonces creo que quizás yo haría la vuelta al foco hacia esa mirada prospectiva en los ámbitos de compañías de seguros, bancos, intermediarios financieros. Solo agregar un tema, porque cuando nosotros miramos de manera prospectiva los riesgos y pensamos en una regulación en base a principios y pensamos en el tema de SUBTEC, para nosotros va a ser muy importante el poder hacer una supervisión efectiva basados en información. Por lo tanto, cuando hablamos del acceso a la información, y ahí tenemos el push and pull de la información, cuánto nosotros como supervisores vamos a poder recoger de información para hacer una adecuada supervisión sin necesidad de pedirle al mercado, o cuánto vamos a tener que requerir para poder efectivamente hacer una adecuada evaluación nuestra de los riesgos. Porque en esta mirada prospectiva, en esta regulación en base a principios, vamos a tener que tener una vigilancia respecto de lo que se está materializando eventualmente para atajar pronto un problema que pueda escalar, ¿no? Entonces, esa es como un poquito la combinación y balance. Bien, estamos justo en la hora, veo que hay gente que me está mirando afuera pidiendo que se ocupemos para que viene el siguiente panel. No quiero dejar de terminar solamente para agradecer especialmente la buena disponibilidad. Era más fácil hacer una presentación. ¿Quién? Ya, perdón. 30 segundos, de verdad, porque... Oye, un tema del cual no hemos hablado, el tema de payments. La migración al modelo de 4 partes ha tenido aspectos beneficiosos, ¿no es cierto? Pero también ya llevamos alrededor de 3 años de una cierta incerteza que ha llevado a un nivel de judicialización importante del tema, que nos saca del mundo técnico, nos lleva a un mundo mucho más, que yo creo que puede alterar el desarrollo de la industria. En este nuevo ciego que de alguna manera hoy día nos encontramos, digamos, y con muchos actores con posiciones muy distintas, ¿cuál es el rol que ustedes ven, ustedes pueden jugar ayudando a desentrabar este proceso que ha sido y que en el último tiempo se ha puesto bastante complejo, digamos? Súper breve la respuesta. Súper breve. Es un tema que está en el centro de nuestras preocupaciones, que estamos viendo en detalle. Nosotros recibimos una consulta del Tribunal de la Libre Competencia recientemente, y es un tema que estamos viendo lógicamente con la mayor atención para contribuir desde nuestro ámbito de competencia a entregar los elementos para que esto se resuelva de la forma más efectiva y rápida posible, porque sin duda el sistema de pago es central para el funcionamiento del sistema financiero y de la economía en general. Por lo tanto, está en el centro de nuestras preocupaciones y esperamos poder contribuir desde lo que nos corresponde con la información respecto de cómo ha ido evolucionando el mercado. Nosotros tenemos nuevos operadores, nuevos emisores, tal como aquí se dijo, el modelo de 4 partes se ha ido instalando, y en ese sentido ese va a ser nuestro rol, entregar la información que hemos ido recabando del mercado para poder contribuir a una discusión informada. ¿Algo más? Me dijeron breve, así que estamos. Vale, yo les agradezco mucho una vez más la disponibilidad. Como estaba diciendo cuando estaba terminando hace unos minutos, que era más fácil que hicieran a lo mejor una presentación, pero nos parecía importante tener una conversación. Los temas regulatorios son complejos, evolucionan permanentemente y seguro que en un año más, cuando haya un nuevo panel Chile Day hablando de los reguladores, probablemente van a haber otras inquietudes, otras preocupaciones y otras realidades. Así es que agradeciéndoles profundamente la buena disponibilidad y la transparencia, le damos un aplauso por su disponibilidad.
y muchas gracias a todos por participar en esta sesión.